Y seguimos transmitiendo en vivo por Senado TV porque en minutos nada más, en breve, se va a dar comienzo a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado que preside el senador nacional Oscar Parrilli del Frente de Todos por la provincia del Neuquén, con temas muy importantes porque se van a tratar dos proyectos que vuelven a la Comisión de Justicia para ser debatidos. Recordemos que el día de hoy hay especialistas invitados a la comisión. Estamos hablando de Alberto Wiener, abogado penalista, titular del INESIP, también Maximiliano Rusconi, ex fiscal general de la Nación, y Daniel Erneta, que es ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. Muy importante, como les decía, lo que se va a debatir el día de hoy. Ya los vemos a los senadores conectados. Fundamentalmente, recordemos lo que ocurrió el jueves pasado en el Senado. Se aprobó se aprobó el rechazo de que estos proyectos vuelvan, lo que se aprobó fue que estos proyectos vuelvan a la comisión. Estos proyectos, vamos a profundizar un poquitito nada más, tienen que ver con la reforma de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal y también de la Defensa. Puntualmente lo que tiene que ver con el Ministerio Público Fiscal, esto es acortar el plazo del cargo, de la duración del cargo del Procurador General de la Nación. Recordemos que en forma interina está siendo ocupado por Eduardo Casal, que también tiene algunas causas que están avanzando en la bicameral del Ministerio Público, que está conformada por diputados y senadores, y preside el senador rionegrino Doñate. Esto por un lado, pero por otro lado aquí lo que se va a analizar puntualmente es lo que tiene que ver con la reforma de la ley orgánica del Ministerio Público. No solamente el tiempo de duración en el cargo del Procurador General de la Nación, sino también el tema de los votos necesarios, los 2/3 que se necesitan sobre la totalidad de los miembros del Senado que se encuentren presentes en el tratamiento de ese día. Tiene que tener los 2/3, como les decía recién, para poder aprobar y nombrar al Procurador General. Sabemos que el oficialismo, el gobierno, propuso al juez Daniel Rafecas, pero este nombramiento estaría siendo resistido por la oposición, con lo cual lo que también indican, y lo manifestó el titular del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado, Luis Naidenov, es que podría ser viable de que el oficialismo proponga otro nombre para el cargo de Procurador General de la Nación. Vamos a compartir lo que nos decía el titular de la Comisión de Justicia, Oscar Parrilli. El jueves nos adelantaba, al finalizar la sesión, lo que iba a ocurrir en la comisión del día de hoy. Cuando nosotros iniciamos la discusión del tema, pidieron retirarlo. Y nosotros entendimos por mayoría de que esos proyectos son interesantes, son importantes, hay que tratarlos, y sobre todo porque lo que estamos haciendo es resolviendo un problema que generó el gobierno de Macri. El gobierno de Macri fue el que persiguió hasta amenazar, hasta llegar... Arranca la comisión, me están diciendo, ya estarían los integrantes allí. Comentarles un poquito cómo es funcionar. Les vamos a ir dando el nombre a cada uno de los expositores para que ellos expongan durante un tiempo aproximado de 15 minutos, 15 a 20 minutos. Luego los señores senadores podrán hacer las preguntas que entiendan pertinentes, convenientes, y así vamos pasando a los otros expositores. La idea, ellos fueron convocados para dar su opinión como especialistas, como hombres del derecho y muy conocedores de los funcionamientos de los ministerios públicos, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel provincial. Les remitimos para cuando la invitación los proyectos que tenemos en consideración en la comisión, que son tanto los proyectos de la senadora Crexel y del senador Lustó y otros, que tiene que ver con modificar la que regula la nominación, la manera o la forma de nombramiento del Procurador Fiscal de la Nación, el titular del Ministerio Público Fiscal. La intención es que no solamente ellos opinen sobre estos aspectos, sino que además, como el tema del Ministerio Público Fiscal
es un tema muy trascendente, muy importante sin duda, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos vigente la ley del sistema acusatorio que implementa el nuevo procesal penal que se está implementando ya en varias jurisdicciones y está en camino de ir implementándose, donde sin duda los fiscales van a tener una labor mucho más protagónica y mucho más importante. Por eso nos parece importante analizar y discutir todo lo que tenga que ver con no solamente el nombramiento, sino los roles, las funciones y todo lo que tenga que ver con el Ministerio Público Fiscal. Así que, doctora Magdalena, si usted tiene a mano, por favor le pido que nos informe el primer disertante, un breve currículum del mismo, y desde ya que escuchamos al doctor Alberto Binder. Gracias. Gracias, presidente. El doctor Alberto Binder es doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires y profesor de posgrado de Derecho Procesal Penal en la misma universidad. Es fundador y presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales. Es miembro de la Asociación Argentina de Derecho Procesal y del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Se ha desempeñado como asesor técnico de los procesos de reforma judicial, tanto en Argentina como en otros países de América Latina. Asimismo, es codirector de la revista Sistemas Judiciales del Centro de Estudios Judiciales de América y asesor de organismos de cooperación internacional en temas de reforma judicial. Doctor Binder, le damos la palabra y la bienvenida. Bien, buenas tardes. Gracias, senador Parrilli, demás senadores, miembros de la comisión, por esta invitación. Bueno, yo voy a ser bastante puntual, voy a tratar de hablar tanto de los problemas técnicos que hay alrededor de los proyectos y el tema que ustedes tienen que resolver, como también de mi experiencia de trabajo en muchos ministerios públicos, tanto del país como de países de América Latina. Primer tema que ustedes tienen claro, y es el tema posiblemente más importante, es la fijación de un plazo al Procurador General, a los dos ministerios públicos. El más denso en términos de discusión política es el de Procurador General, pero también vale para la defensa. Yo creo que ahí ya el consenso es muy grande. Todos los países de América Latina que han pasado a sistemas acusatorios en los últimos 20 años abandonaron toda idea de carácter vitalicio del Ministerio Público. Se entiende que es incompatible con la naturaleza institucional del Ministerio Público, que no es en sentido estricto un órgano judicial como son los jueces, es algo distinto. Aunque esto desde siempre fue así. Cuando se le pasa el peso de la organización de la persecución penal, ya parece totalmente inconveniente que las necesidades de coordinación con el Poder Ejecutivo, con los poderes provinciales, con el Ministerio de Seguridad, con las policías, quede supeditado a personas que pueden estar al resto de su vida. La experiencia argentina también ya existe y no ha sido problemática. Más bien lo problemático ha sido que por ahí no se le sacó todo el jugo, pero ustedes saben que Santa Fe, Salta, Córdoba, Ciudad de Buenos Aires ya tienen procuradores con plazos determinados. La idea fundamental que está ahí es esa que he sostenido: la naturaleza de la persecución penal, la naturaleza del Ministerio Público, su carácter autónomo, hacen que sea totalmente conveniente el mismo desgaste de la persecución penal, la necesidad de renovar planes de persecución penal permanentemente, hacen que haya ya, diría, un consenso muy amplio, técnico y político, alrededor de que tiene que existir un plazo. Si ustedes me preguntan cuál es la experiencia en el país, yo creo que aquellos casos en los cuales no existen plazos para el procurador, termina consolidándose una transferencia muy nociva hacia los entornos técnico-burocráticos que rodean esos procuradores y generan graves distorsiones en todo el sistema político, muchas veces por las diferencias que hay acerca de los enfoques políticos criminales con los que ejercen otros organismos técnicos del Poder Ejecutivo o del propio plan de gobierno.
Así que, primera idea, primera opinión mía, que quiero decir con toda claridad, porque me parece que es la más importante de todo y sería dar un salto de calidad enorme, es la de ponerle un plazo al procurador. En ese sentido, todos los proyectos que ustedes presentan tienen esa misma idea, y todo lo que pueda decirles y preguntarles para consolidar esa decisión me parece muy importante. Eso solo ya valdría una reforma. El segundo punto, discúlpenme que sea muy esquemático, es la duración de ese plazo. Y acá tenemos dos modelos, que los dos modelos son posibles y ambos modelos tienen sentido y dificultades. Uno, vamos a tener plazos cortos, muy cortos, y la idea ahí es acercar al Ministerio Público a la gestión de un gobierno, el gobierno que está digamos que ha ganado las elecciones. En ese sentido, los plazos son cortos. En nuestro caso tratan de acomodarse al plazo de gobierno, en nuestro caso deberían ser 4 años. Este es un modelo que existe en muchos lugares, existe en Estados Unidos, existe en Canadá, no nos asustemos por eso, porque es uno de los modelos posibles. En ese sentido, a mí me parece, para que este modelo funcione bien, tiene que estar claro que terminado el gobierno se va al procurador. Porque esto le da mucha sentido común y mucha sanidad a toda la estructura institucional. Ninguno de los proyectos toma esa idea. En general, la otra versión, que es la versión de proyectos largos, vamos a tener un estándar. Nosotros en el Instituto hemos hecho un trabajo que creo que se lo acercamos a todos los senadores sobre los distintos tipos de plazos que hay en los distintos países. En general se han dado o plazos muy largos, como es el plazo chileno de 8 años, el panameño, creo que eso, o el uruguayo de 10 años, pero eso está en revisión porque otra vez genera una rápida obsolescencia de los programas de persecución penal respecto a parámetros muy concretos, donde el vínculo de planes de gobierno con el dinamismo de la criminalidad hacen que los plazos muy largos generen una rápida obsolescencia de la política de persecución penal. Hay un cierto acuerdo, pero esto no quiero, tengo que ser claro esto es más bien una visión política que ustedes pueden expresarla mucho mejor que yo, va a ser de que los plazos tienen que girar alrededor de los 5 o 6 años. De hecho, no es casualidad que los proyectos giran alrededor de esta idea y que la experiencia en nuestro país va de 5 a 7 años, digamos. ¿Qué significa esto? Esto tiene la ventaja de que acentúa un poco el carácter de autonomía e independencia del Ministerio Público, no tanto porque siempre la sola aparición del plazo cambia la cultura del Ministerio Público, pero no solamente en términos de mayor o menor cercanía a los poderes ejecutivos, sino ustedes no saben cómo cambia cuando se sabe que el procurador vuelve al llano. Y esto, discúlpenme que lo diga, pero ha sido un gran revulsivo contra muchas aventuras y locuras, digamos. Es decir, el procurador vuelve al llano, vuelve al ejercicio de lo profesional, no quedó entronizado allí. Entonces, alrededor de 5 o 6 años no hay criterios técnicos, hay criterios políticos. Todo pareciera que la experiencia nuestra, hay una especie de tendencia a ir hacia los 6 años, como por ejemplo tiene el proyecto Lustó, que parece un plazo bastante razonable. ¿Por qué parece un plazo bastante razonable? Porque le permite estabilizar una política de persecución penal. La política de persecución penal hoy día tiene una enorme importancia. No se olviden que muchos ministerios públicos, Chile, Colombia, México, están obligando a que los procuradores generales no solo presenten cuentas al final, sino presenten al inicio a los organismos parlamentarios de control, en el caso nuestro, la ley de ministerios públicos, cuál va a ser su plan de persecución penal. Con lo cual 6 años aparece como un plazo de madurez razonable, sin tener esto de que se vayan burocratizando, se vaya estableciendo la obsolescencia y se pueda hacer una salida organizada. ¿Cuál es el problema que tienen los plazos de 5 o de 6 años? Y ya me parece que hay ganancia con el 6 porque el del 5 lo tiene igual, que puede pasar un procurador a un gobierno, a un
digamos, a un gobierno elegido distinto al que lo eligió. Y esto es problemático y hemos tenido formas muy traumáticas. Todos asistimos como la gestión de Gil Carbó fue sistemáticamente, digamos, objetada y bombardeada desde el Poder Ejecutivo. Siempre esto es problemático. Esto es problemático y esto va a tener una enorme, pero me parece que en el equilibrio de los 6 años y de que puede pasar a un gobierno digamos, de distinto signo, me parece que es lo que mejor resuelve. Ahora bien, esto va a tener una implicancia enorme en el tema de las mayorías del Senado. Para que vean esto, porque acá hay un problema de modelitos, digamos, que se van equilibrando uno con el otro. Si ustedes optan por un modelo de 4 años de tal manera que el procurador termina el gobierno, se va, viene el nuevo procurador, siempre el acuerdo del Senado a mí me parece indispensable, pero uno ahí puede relajar la mayoría, llevar una mayoría de votos, pero tiene que estar claro que funciona en ese modelo, nada más que en ese modelo, de los 4 años, que insisto, esa es la discusión de fondo. Si uno va a los modelos de 6 años, es decir, que el procurador pueda tener que sentarse a trabajar con un gobierno de distinto signo, y en ese caso es mejor tener los 2/3 para que el procurador apoye la espalda en un consenso importante de la dirigencia política. Entonces, no sé si quiero expresarlo del modo más simple posible. Acá técnicamente hay 2 modelos posibles y hay una decisión política acerca de la institucionalidad que hay que tomar en ese sentido. El plazo es casi indubitable, plazo corto vinculado más al gobierno que lo elige, siempre con acuerdo del Senado, se puede relajar a la mayoría. 6 años que hay una especie de tendencia a poner ese plazo, ya necesita entonces 2/3 partes. Ahora bien, esto es en más o en menos el debate técnico. Respecto del defensor general se plantea con mucha menos intensidad, porque es un cargo importante que tiene que tener el acuerdo del Senado, porque muchas veces tiene que enfrentarse a la violencia institucional, a las policías, a las presiones de los ministerios de seguridad, pero no es estrictamente la misma intensidad del problema. Ahora, en base a mi experiencia, no solamente en base a mis propias opiniones, yo creo que este modelo de 6 años por manteniendo la mayoría de 2/3 es el más dúctil para esta etapa del país. ¿Por qué? En primer lugar, porque yo no sé por qué, bueno, o uno sabe por qué, por las explicaciones que tiene, pero acá hay una tarea, ya lo dijo el senador Parrilli con todas las letras, hay una tarea central que es la que va a tener que afrontar el próximo procurador, que es la implementación de la ley del Ministerio Público, que ya está vigente y no sé por qué no se implementa, y de todo el sistema acusatorio. Y por lo que estamos viendo, la implementación de ese sistema, la pelea contra las mafias que hay enquistadas, fíjense lo que está costando y lo que costó sacar ese vínculo tan espurio entre sistemas de inteligencia y poder judicial, los juegos de los poderes fácticos, porque el próximo procurador tiene que tener la espalda bien cubierta para poder hacer esto y rumbear al Ministerio Público hacia el lugar correcto en términos de tener el apoyo suficiente para implementar el nuevo sistema que toca muchos intereses, muchos callos, intereses muy poderosos. Así que, en mi experiencia, después posiblemente dentro de 10, 15 años podamos renovar esta discusión, pero los primeros, y sobre todo el primer procurador del sistema acusatorio, es bueno que tenga un muy fuerte respaldo del Senado. Por otra parte, el respaldo del Senado tiene otra cuestión que quiero destacar. Nosotros estamos muy acostumbrados a ver el problema del procurador vinculado a las distorsiones de Comodoro Pi, y eso ha distorsionado absolutamente todo el problema. El procurador del sistema acusatorio, el procurador que viene, es una persona crucial para establecer las relaciones de cooperación
entre las justicias provinciales y la justicia federal, que es un gran agujero negro donde no hemos podido construir un sistema en serio. Perdón, presidente, disculpe, doctor. Si la senadora Solari Quintana puede apagar el micrófono, por favor. Si algún senador tiene el micrófono, por favor, que lo silencie. La senadora Solari, ahí está. ¿A mí me escuchan bien? Y adelante, doctor Binder. Bien, entonces, una cosa sobre la cual hay que pensar con mucho detenimiento, y esto tiene que ver con el tema del Senado, es que el procurador que viene, que hay que elegir ahora y ojalá cuanto antes, tiene que resolver, además de la puesta en marcha del sistema acusatorio, una deuda enorme y gravísima que tiene nuestro país, que es el trabajo en conjunto entre la justicia federal y las justicias provinciales. Ya todos esto, fíjense que esto tiene que ver con 4 o 5 grandes problemas. Primero, fundamental, de una urgencia enorme, inmensa, narcotráfico. De hecho, ya en la Comisión de Narcotráfico se está evaluando y el modelo que tenemos de cooperación entre provincias y federales en el tema de narcotráfico está haciendo agua por todos los costados. Y esto es peligrosísimo en términos de futuro del país. Aquí el procurador, en ese sentido, tiene que ser alguien que tenga la capacidad de planear una política de persecución penal del narcotráfico en conjunto con los gobiernos provinciales. Por eso a mí me sigue pareciendo importante 2/3 partes, que no es un apoyo de partidos políticos, sino que es un apoyo de gobiernos provinciales. En segundo lugar, el otro gran tema que tenemos es tanto la trata de explotación sexual como la explotación laboral, que ambas tienen otra vez el mismo problema de relacionamiento entre provincia y nación. El tema de criminalidad económica, otro tema crucial. Yo meto corrupción dentro de criminalidad económica, donde en los próximos años tenemos un problema central, pues nosotros le prestamos atención a unos cuantos funcionarios y nos estamos olvidando que tenemos cientos de empresarios procesados en el país. Y no sé cómo vamos a hacer un ordenamiento económico de toda la economía del país si se establecen tales niveles de ilegalidad. Y eso no es solamente un nivel federal, sino que es el nivel federal, provincial, que inclusive se está discutiendo a nivel de lavado. Medio ambiente, el otro gran tema. Ustedes hace poco han ratificado el acuerdo de Escazú y eso obliga a todo un sistema de cooperación entre lo provincial y lo federal. Fíjense ustedes entonces cómo no pensemos al procurador. Yo creo que es un enorme error pensar al procurador como el procurador de Comodoro Pi. Ni siquiera ya lo podemos pensar como el procurador que está ante la Corte, porque la nueva ley del Ministerio Público trae otra forma de trabajar con la Corte. Es el procurador que tiene que desplegar las grandes líneas de persecución penal sobre todo el país y normalizar en el futuro las relaciones con las policías provinciales, con los ministerios de seguridad provinciales, con los gobernadores provinciales, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, que sea un procurador que deba contar con el acuerdo tan importante de la totalidad o de la casi totalidad de las provincias, me parece que es un activo que el próximo procurador no debería perder. De hecho, yo creo que el actual candidato a procurador así lo dijo y en este mismo sentido. No se puede tener el respaldo necesario para esta profunda reorganización que se viene sin tener este respaldo posible. Entonces, bueno, aquí termino, ya he usado el tiempo que me han dado, la síntesis es muy clara, sobre el plazo hay un consenso técnico-político muy amplio, el modelo es un modelo más cercano al gobierno que se elige, pero entonces tiene que estar claro que se va cuando se acaba el gobierno, porque si no, las interferencias de esos añitos, de esos 2 añitos siguientes son terribles y nos hacen atrasar todos los planos. Si nos vamos al modelo de 6 años, que tiene muchas virtudes porque estabiliza el Ministerio Público, entonces muy fuerte apoyo de las provincias, expresado por las 2/3 del Senado en este programa de reorganización de toda la justicia
federal que está atrás del modelo acusatorio. Eso es básicamente mi opinión. Quedan 1000 temas sobre el Ministerio Público, pero a mí me parece que este es el gran tema, que yo les digo tiene una importancia institucional inmensa. Va a cambiar la historia de la Procuración esta decisión que ustedes van a tomar. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy bien, doctor Binder, muchas gracias. No tengo todavía ningún senador anotado, pero me voy adelantando porque seguramente van a ser preguntas que se van a hacer. Dos temitas que creo que uno de los proyectos anunciaron, me gustaría su opinión con respecto al límite de edad para el cargo. Segundo, la posibilidad de reelección o no. 1, 2 o indefinida la reelección. ¿Qué opina con respecto a esto? También, si usted nos puede ampliar un poquito un concepto que usted manifiesta en el trabajo del INESIP que estuve leyendo, habla una parte allí de los problemas que tiene la burocracia de la incapacidad adquirida, le llama usted, este concepto. Me gustaría si nos puede ampliar un poquito qué significa este concepto que usted habla de muchas de las acciones del Estado, de los funcionarios, con este concepto de incapacidad adquirida. Y también me parece importante, si nos puede, aunque sea brevemente, explayar, cuál deberían ser ustedes, según su opinión, las políticas, o cuál debería ser, además de lo que lo que más o menos mencionó, la política criminal o de persecución penal del Ministerio Público de la Defensa en estos años, en estas épocas y en este mundo que estamos viviendo hoy. Bueno, voy contestando algunas, pues son todas muy amplias. En cuanto a la edad, bueno, con el plazo no interesa la edad. Los proyectos que ustedes tienen repiten una fórmula antigua y ponen requisitos muy bajos para la edad del procurador. No es bueno tener procuradores ni jueces muy jóvenes. Digamos, en 1853-60 uno entendía que 25, 30, 8 años de ejercicio había pocos abogados, pero a esta altura del partido a mí me gusta mucho más la experiencia de otros países donde se llega a la procuración con gente muy conocida, muy formada, muy monitoreada, y en ese sentido yo levantaría los años de ese tipo. No es algo contra la juventud, sino en cuanto a la experiencia. Sobre todo porque hay un fenómeno nuevo que antes no existía, que está haciendo mucho daño en la justicia, esto es distinto que los FIA, pero también la fiscalía, que hay mucha gente que toda su vida ha empezado en los tribunales desde los 18 años y nunca ha salido a ejercer la profesión o a hacer otras cosas, con lo cual se está generando un microclima, una desprofesionalización al interior de los ministerios públicos que es grave o de la justicia que es grave. Entonces, la primera pregunta era sobre la edad, yo la subiría a la edad. La de salida no, porque a los 6 años ya no interesa, se puede poner un máximo, pero no habría, digamos, el plazo de los 75, la jubilación, está bien, pero sí subiría la ley de los requisitos para entrar. En segundo lugar, yo no necesitaría mucho tiempo para poder hablar de las políticas de persecución penal. Sí tendrían que pensar con esto, porque en la ley del Ministerio Público, si bien la ley del Ministerio Público actualmente vigente, que fue sacada en el 2014, luego fue retocada en el gobierno anterior, pero no retocada en lo fundamental, yo creo que es una ley que nos va a permitir construir un Ministerio Público moderno. Pero no tiene fuertemente establecido el control de la planificación de la persecución penal, que sí es algo que se discutió después en otros lugares, que sí ya tiene las herramientas para hacerlo, la Dirección de Análisis Criminal, pero la obligación de presentarle a la Comisión Bicameral un plan de persecución penal, si no me equivoco, no está, y eso no estaría mal. Así como a los servicios de inteligencia tiene que presentar el Plan Nacional de Inteligencia, que el Ministerio Público presente cuál es su Plan Nacional de Persecución para poder evaluarlo en cuanto a esto. La elección me parece bien lo que tiene el proyecto Lustó, es decir, si tiene 6 años no es bueno poner una reelección directa inmediata. Si es un modelito de 4 años, sí, porque tiene que acompañar al gobierno. Es decir,
Si es un modelo de 4 años y el gobierno es reelecto, si está conforme va a reelegir a su gobernador. Pero si es un modelo de 6 años, que como sostengo me parece el más estable, no vale la pena. El modelo de reelección inmediata ya lo llevaría 12 años, es como llevarlo vitalicio, no tiene sentido. Sí, dejarlo que tiene que pasar por un buen periodo. No se olviden que de todos modos la estabilidad del Ministerio Público está dado por el cuerpo técnico profesional, que ese no está sujeto a plazo. Esto es como la conducción político-institucional del Ministerio Público. Entonces, me parece que está muy bien renovarlo y no hacer una elección directa. En cuanto a los contenidos de política criminal, esto es muy vasto. A mí me sigue pareciendo una enorme debilidad de nuestro país, y más cuando uno conoce las experiencias de otros países, México, Colombia, Perú, seguimos teniendo una enorme debilidad en el tema narcotráfico. Y vuelvo a decir, ¿no? Es una enorme debilidad que se manifiesta además en la incapacidad de cooperar con las provincias. Esto después va a estallar en Rosario, va a estallar en Santa Fe, pero Rosario no es nada más que la punta del iceberg de todo el problema del noreste, que todo el mundo está diciendo que es un problema gravísimo. Entonces, narcotráfico y criminalidad económica me parecen los dos grandes temas. Pero bueno, el Ministerio Público Federal no tiene muchos temas. Ya después va a haber que, cuando se trabaje el Código Penal, quitarle un montón de competencias tontas que tiene, y por ahí tenemos que pensar un nuevo modelo de competencia entre los fiscales federales y fiscales provinciales, porque estas divisorias tajantes no están funcionando. O la ley de desfederalización, que es tajante, no funciona. A mí me gusta más el modelo canadiense, norteamericano, que es más fluido y hay casos que quedan en la provincia, casos que se federalizan bajo reglas muy fuertes de cooperación. Entonces ahí tenemos, no puedo, discúlpeme, no puedo responderle, pues sería larguísimo todas estas cosas, pero a mí me parece que en el tema de narcotráfico, criminalidad económica, violencia institucional, medio ambiente, son los grandes temas. El Ministerio Público Federal tiene 4 o 5 temas. En cuanto al tema de incapacidad adquirida, que es un concepto viejo de Merton, pero que tiene que ver cuando la burocracia se vuelve inútil en base a sus propias prácticas. Y esto también es muy importante para la decisión que ustedes tienen que tomar, porque la renovación que hay que hacer del Ministerio Público Fiscal es inmensa. Hay muchos fiscales que se han dedicado a ser operadores políticos, asesores de seguridad de clubes, cosas que son absolutamente inadmisibles en cualquier país. Miren, yo vivo recorriendo América Latina y no me creen cuando les digo que los fiscales están haciendo esto, estas cosas, porque los fiscales son gente profesional con mucho trabajo. Que los nuevos fiscales de distrito van a tener que tener sentido político, nadie niega eso. Lo tienen aquí, lo tienen en Estados Unidos, lo tienen en Canadá, lo tienen en todos lados, en toda América Latina. Pero hemos llegado a un punto en el cual el gran mandato que tiene que haber, y eso va a ser, creo yo, el resultado de las audiencias de elección, el gran mandato para el nuevo procurador es que profesionalices el Ministerio Público. Es decir, hay gente que trabaja 5 horas, 6 horas y el resto están conspirando en un sentido o en el otro. Yo en eso no me meto, no saben trabajar, no saben investigar. Entonces, realmente, si estamos pensando en un futuro, ahí. Por esa razón, me parece que tiene que ser un procurador con un gran mandato político de respaldo del Congreso. Que vuelvo a decir, no hay que pensarlo solamente en términos de acuerdo de los partidos políticos, sino de acuerdo de los gobiernos provinciales. Porque esa es la razón por la cual está en el Senado y no en diputados, digamos. No sé si le he respondido, senador. Claro, doctor, muchas gracias, ha respondido. No sé si hay algún senador que quiera hacer alguna pregunta, no tengo ninguno aquí anotado. Si alguien, el senador Mario País, tiene la palabra. Gracias, presidente. No quiero abusar de la paciencia de los demás senadores ni de la del profesor, pero me interesaría consultarle sobre un tema también que trata uno de los proyectos, que es el mecanismo de remoción. La ley actual del Ministerio Público lo ha equiparado al mecanismo de juicio político, el cual
está regulado expresamente por la Constitución para los ministros del Poder Ejecutivo, para las autoridades y para la propia Corte, pero no específicamente para el Ministerio Público, sea fiscal o de la defensa, aunque las cabezas, ya que conforme la manda de la Constitución tenemos que prever la autonomía y se puede establecer un sistema de remoción incluso diferente. Y además, en algunos tratadistas sostienen que es inconstitucional que les apliquemos un sistema de juzgamiento cuando hay mal desempeño previsto por la Constitución para otro tipo de funcionarios y magistrados. Yo me interesaría la opinión del doctor Binder sobre la materia. Adelante, doctor. Sí, es un tema muy sensible. El problema del juicio político es que termina generando... El juicio político, sin ninguna duda, hay que dejarlo por jueces. Es decir, es cierto que la ampliación por ley del mecanismo constitucional es muy objetable. Ahora bien, si se va a optar por un mecanismo distinto, y no veo ahí un problema así de manipulación o nada, hay que mantenerse en lo que podríamos llamar una pérdida de confianza fundada. ¿Qué significa eso? Un mecanismo de remoción por la pérdida de confianza de los 2/3 del Senado que se lo dio. Pero no un mecanismo de pérdida de confianza como si fuera, en otros países caen los gobiernos por la pérdida de confianza del Parlamento, así que no es tampoco ninguna locura en términos de diseño institucional. La pérdida de confianza fundada significa que en una audiencia pública con fundamentos, pero que no tienen por qué ser los fundamentos del juicio político que se ha terminado, se ha desvirtuado en el sentido de que parece que es un juicio penal. En ese sentido, dado que no es un juez el procurador general, yo no veo descaminado un mecanismo mucho más político en el sentido de que los mismos 2/3 que lo nombraron puedan quitarle la confianza, la remoción de un modo fundado y público. Pero en causales que pueden ser simplemente lo que siempre se ha querido, porque el centro del juicio político es el mal desempeño. No la comisión de un delito, se fue cambiando eso. Entonces no sería, en el fondo sería exactamente lo mismo. Sería una construcción de un juicio político específico para el procurador, que está marcado por causales más amplias vuelvo a decir, que pueden ser causales de negligencia clara o de discordancia. ¿Qué pasa si mañana viene un procurador y dice, no, para mí narcotráfico no es una prioridad en este país? Y el resto del arco político dice, sí lo es. Digamos, eso podría ser también una causa diciéndole, no, mire, usted no puede construir una política criminal, que es política pública, por fuera de los grandes mandatos de representación. Entonces, precisando un poco, yo diría, juicio político que vuelva a las fuentes y por lo tanto sea distinto del que se hace respecto de los jueces. ¿Cuál sería eso? Causales fundadas, amplias, pérdida de confianza del Senado, siempre que estemos hablando de 2/3 partes. Si no, se vuelve muy endeble. No se olviden de algo muy importante. El procurador también, hemos tenido muchos casos de estos en México, en Colombia. El procurador se tiene que enfrentar a poderes fácticos de un enorme poder que después se expresan a través de la política. Entonces, hay que cubrirle la espalda. Pero sí se puede pensar con mayor inteligencia, imaginación y sobre todo sacándolo del trauma institucional a un modelo específico de juicio político para el procurador. ¿Le contesté, senador Páez? Sí, muy bien. Y siempre garantizando el derecho de defensa en el debido proceso de esa pérdida de confianza fundada, por cierto, ¿no? Sí, que no es estrictamente derecho de defensa, sino hay que darle lugar a que el procurador diga, no, me están echando mal, digamos, pues el derecho de defensa es otra vez llevar las cosas al proceso penal, y el juicio político es un juicio político. El derecho a réplica, obviamente, sí. Perfecto. Muchas gracias, senador. Bueno, muchas gracias, doctor Binder. No sé si algún senador o senadora quiere hacer alguna pregunta. Si no hay preguntas, entonces, bueno, le agradecemos mucho al doctor Binder sus palabras, sus consejos, y le damos la palabra a la señora secretaria para que nos presente al próximo expositor. Bien, muchas gracias.
obviamente. ¿Puedo quedar escuchando? Sí, obviamente puede quedarse escuchando. Está en total libertad y un gusto que nos siga acompañando. Gracias. Gracias. Gracias, presidente.